Buenas, estimados amigos. Es un honor estar aquí frente a ustedes para abordar un tema de profunda relevancia. ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? Esta cuestión ha intrigado a la humanidad durante siglos y sigue siendo objeto de debate en la sociedad actual. La creencia en la comunicación con los fallecidos es un fenómeno que se ha extendido a lo largo de diferentes culturas y religiones a lo largo de la historia. Ya sea a través de los médiums, los espíritus guías o diversas prácticas espiritistas, muchas personas buscan respuestas, consuelo o dirección de sus seres queridos que han partido de este mundo. Este tema suscita una serie de preguntas fundamentales. ¿Es posible que los muertos nos hablen? ¿De qué manera se establece esta comunicación? ¿Cuáles son las implicaciones espirituales y religiosas de estas creencias? En este contexto, es crucial que exploremos este tema desde una perspectiva bíblica. La Biblia es una de las fuentes más influyentes y ampliamente aceptadas en el mundo, y proporciona una guía esencial para entender no solo la comunicación con los muertos, sino también nuestra relación con Dios y nuestra fe. Nuestra intención es examinar esta creencia a la luz de las Escrituras y considerar sus implicaciones tanto para las creencias religiosas como para las decisiones espirituales que tomamos en nuestra vida. Por lo tanto, los invito a acompañarme en este viaje de exploración y reflexión, donde examinaremos las creencias populares, exploraremos las raíces del espiritismo, discutiremos sus peligros y, en última instancia, reflexionaremos sobre la importancia de mantener nuestra fe arraigada en la palabra de Dios. Sin más preámbulos, adentrémonos en esta búsqueda de conocimiento y discernimiento. La creencia en la comunicación con los muertos ha sido un tema recurrente en la historia de la humanidad. Desde leyendas ancestrales hasta experiencias personales contemporáneas, la idea de que los muertos pueden comunicarse con los vivos ha perdurado. Para muchas personas, esta comunicación ofrece consuelo, la oportunidad de decir adiós o respuestas a preguntas no resueltas. Sin embargo, es importante cuestionarnos si esta creencia se fundamenta en hechos reales o en la necesidad humana de conectar con aquellos que hemos perdido. Una de las influencias significativas en la creencia en la comunicación con los muertos proviene de la filosofía pagana que abrazaba la idea de la inmortalidad natural del alma. Para los antiguos griegos y romanos, por ejemplo, esta creencia estaba profundamente arraigada en sus sistemas de pensamiento. La noción de que el alma persiste después de la muerte, vagando en algún estado intermedio, alimentó la creencia en la comunicación con los difuntos. Sin embargo, si observamos las Escrituras, encontramos un enfoque completamente distinto. En el libro de Eclesiastés 9:5, se establece claramente, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria quedó olvidada. Esta declaración bíblica nos lleva a un punto de vista opuesto a la creencia en la comunicación con los muertos. La Biblia enseña que una vez que las personas fallecen, su conocimiento y conciencia se desvanecen, lo que plantea preguntas fundamentales sobre la veracidad de las experiencias de comunicación con los difuntos. El espiritismo es un fenómeno que ha ganado relevancia en la sociedad moderna. Surgió en el siglo XIX, y es interesante mencionar que su origen se atribuye a las hermanas Fox, quienes afirmaron haber establecido contacto con un espíritu en Hyattsville, Nueva York, en 1848. Este evento marcó el inicio de lo que se conoce como la espiritualidad moderna, con numerosas personas participando en sesiones de espiritismo, consultando a médiums y creyendo en la posibilidad de contactar a sus seres queridos fallecidos. Sin embargo, es esencial analizar la relación del espiritismo con las creencias bíblicas y los posibles peligros que esto conlleva. Un aspecto crucial a considerar es la relación entre el espiritismo y el engaño satánico. La Biblia nos advierte acerca de la existencia de engaños espirituales, y el espiritismo puede ser un medio a través del cual las personas pueden ser influenciadas por entidades espirituales malignas. La práctica del espiritismo a menudo implica la apertura de puertas a lo sobrenatural, sin un discernimiento adecuado de las fuentes de las cuales provienen las comunicaciones. Esto plantea la cuestión de si las supuestas comunicaciones con los muertos pueden ser manipuladas por fuerzas que no tienen la intención de benevolencia. A lo largo de la historia,
hemos visto ejemplos de cómo el espiritismo ha socavado la fe en las escrituras y ha llevado a la confusión espiritual. Personajes históricos influyentes han abrazado creencias espiritistas, a menudo en oposición a las enseñanzas bíblicas. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo las creencias y prácticas relacionadas con el espiritismo pueden llevar a la desviación de la verdad revelada en la Biblia y debilitar la fe en las escrituras como fuente única y confiable de orientación espiritual. El espiritismo, a simple vista, puede parecer una práctica inofensiva y sobrenatural. Las sesiones de espiritismo suelen envolver a personas que desean comunicarse con sus seres queridos fallecidos en busca de consuelo y respuestas. Este aspecto puede hacer que el espiritismo sea atractivo para aquellos que buscan una conexión con lo sobrenatural en un mundo materialista. Sin embargo, es esencial recordar que las apariencias a menudo pueden ser engañosas, y es crucial abordar este tema desde una perspectiva bíblica. El espiritismo plantea una amenaza significativa para la fe en Dios y la divinidad de Cristo. La comunicación con entidades espirituales, que pueden no ser lo que parecen, a menudo desvía la atención de la verdadera fuente de nuestra fe. La Biblia nos enseña a poner nuestra fe en Dios y en Jesucristo como nuestro Salvador. La práctica del espiritismo puede distraernos de esta fe fundamental y llevarnos por caminos que no están alineados con las enseñanzas cristianas. Una cuestión particularmente peligrosa es cómo el espiritismo puede disfrazarse de cristianismo. Algunas prácticas espiritistas pueden incorporar términos y conceptos cristianos para ganar aceptación entre los creyentes. Esto es engañoso y puede confundir a las personas que buscan una experiencia religiosa genuina. Es esencial ser consciente de las diferencias entre las enseñanzas bíblicas y las creencias espiritistas y no dejar que el espiritismo distorsione nuestra comprensión de la fe cristiana. Para resistir el atractivo del espiritismo y sus engaños, es esencial comprender la verdadera naturaleza de estas prácticas. Debemos estar arraigados en la palabra de Dios, que nos ofrece orientación y sabiduría para discernir entre lo divino y lo maligno. La Biblia nos advierte sobre la idolatría y la comunicación con espíritus y nos insta a mantenernos fieles a Dios y a las enseñanzas de Jesucristo. La Biblia también nos advierte sobre manifestaciones engañosas en los últimos días. En estos tiempos críticos, es más importante que nunca estar preparados espiritualmente y no caer en las artimañas de aquellos que promueven prácticas espiritistas. Estas manifestaciones engañosas pueden socavar la fe de los creyentes y alejarlos de Dios. Es fundamental comprender que los espíritus detrás de las prácticas espiritistas pueden personificar a seres queridos fallecidos y promover herejías. Estos espíritus demoníacos pueden aprovechar el dolor y la vulnerabilidad de las personas para alejarlas de la verdad bíblica. Reconocer esta realidad nos ayuda a proteger nuestra fe y permanecer fieles a Dios. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con lo divino y nos fortalece contra las influencias del espiritismo. En la Biblia, en el libro de Santiago 4:7, se nos insta a someteros, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La oración y la sumisión a Dios nos ayudan a resistir las tentaciones del enemigo espiritual. El espiritismo a menudo promete conocimiento y comunicación con los muertos, pero es importante recordar que, en la Biblia, en Isaías 28:15, se advierte contra un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. Estos pactos simbolizan las trampas del espiritismo y el engaño que encierran. Aquellos que tienen fe en Dios pueden confiar en su promesa de protección. Salmo 34:7 nos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto significa que, cuando confiamos en Dios, Él nos rodea con su protección y nos guarda de las influencias engañosas del espiritismo. En este discurso, hemos explorado la creencia en la comunicación con los muertos y cómo se ha arraigado en la sociedad a lo largo de la historia. Hemos analizado el espiritismo y sus raíces, así como los peligros que plantea para la fe y la relación con Dios. También hemos destacado la importancia de la oración, la fe en Dios y la protección divina. Es vital que permanezcamos alerta y conscientes de las tentaciones del espiritismo, que a menudo se presentan como benignas y sobrenaturales. Estas tentaciones pueden socavar nuestra fe y desviarnos de la verdad.
Recordemos la advertencia de la Biblia en 1 Pedro 5, 8, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A pesar de los peligros del espiritismo, no debemos temer, porque tenemos un refugio seguro en la fe en Dios. La oración y la confianza en Dios son nuestros escudos contra el engaño espiritual. Al final, debemos recordar la promesa de Dios de protegernos y guiarnos. En Jeremías 33, 3, leemos, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Con esta promesa, podemos enfrentar cualquier tentación o engaño con la seguridad de que Dios está de nuestro lado. En nombre de Tres Ángeles y de todo el equipo, quiero expresar mi sincero agradecimiento por haber tomado el tiempo de acompañarnos hoy. Vuestra presencia y atención son muy valoradas. Ahora, estaré encantado de responder a cualquier pregunta o comentario que puedan tener sobre este tema. Por favor, no duden en participar y compartir sus pensamientos. Si desean obtener más información o recursos adicionales sobre este tema, o si desean profundizar en la perspectiva bíblica de la comunicación con los muertos, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Estamos aquí para apoyarles en su búsqueda de la verdad.